Estamos de regreso, ya que estamos ya en la mesa de análisis, tercera emisión de Línea Directa, sí, en este espacio precisamente de este martes. Rápido va el mes de abril, martes 18 de abril 2023. Y el saludo para usted antes que nada, antes y por encima de cualquier cosa. Gracias por continuar con nosotros y muchas gracias por continuar, sobre todo por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos y conocidos. Y saludo a nuestros compañeros aquí en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros y buenas noches para el auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes a la mesa. Hello, estimada audiencia, que hoy martes, casi viernes nos escuchan. Un abrazo. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo Víctor Torres, listo para empezar cuando tú lo digas, amigo. Pues en este momento, precisamente, en el transcurso del día, estuvimos atentos a la votación en la Suprema Corte de Justicia y ha generado ya muchos comentarios, polémicas y notas periodísticas, sin duda, cómo votaron los ministros, los que votaron por regresar la Guardia Nacional al mando civil y seguramente las reacciones que habrá mañana en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Fueron 8 votos contra 3, ¿verdad? 8 contra 3, sí. 8-3, exactamente. Entonces la Corte anula la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército, a la Secretaría de Defensa Nacional, y así la votación. Ahorita vamos a ver detalles, pero ¿qué significa esto? Jesús, iniciamos contigo. Pues primero significa que tenemos, por fortuna, un México de contrapesos donde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son órganos independientes del Estado mexicano, son instituciones plenas, de plena autonomía y, al final de cuentas, en un país que se dice respetuoso de la ley constitucional, ¿no? En esta democracia, pues encontramos que en este contrapeso encontraron estos ministros, en su mayoría, que es contrario al mandato constitucional las reformas a las leyes que transferían a la Guardia Nacional en manos de la Sedena. Entonces eso no va más, eso no puede funcionar así. Los ministros encontraron que es contrario al texto constitucional. Ellos no entran a politizar, ellos no entran a polemizar, ellos no entran a ver si los del PAN votaron, si los del PRI votaron, si los de... No, eso no es un tema que se discute en la corte más alta de nuestro país. Se discutió un tema de constitucionalidad y dijeron 8 de 3, no va, no se puede ir por ese camino porque es contrario a la Constitución. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora, Juan? Va a pasar, la Guardia Nacional ya no va a poder ser una rama más de la Secretaría de Defensa como pretendía el presidente. Y ¿sabes qué es lo curioso, Víctor, amigos de la mesa y del auditorio? Que este cambio a la Constitución la promovió el propio presidente. En el 2019 creo que fue, modificaron la Constitución para que se creara la Guardia Nacional con mando civil. Sí. Así se creó la Constitución, sí. Así se modificó la Constitución, fue avalada por todos los partidos. Y el propio presidente, unos 2-3 años después, decide violar el propio artículo constitucional que él había cambiado. El 21. Sí, o sea, eso es lo sí. Curioso de este caso. Ellos cambiaron la Constitución, fue aprobada, repito, por todos los partidos, y 3 años después dicen, pues, ¿saben qué? Vamos a violar el propio artículo sí. que nosotros habíamos aprobado. De los argumentos que presentó el presidente, hasta cierto punto algunos consideran pues, que son muy válidos, pero ¿por qué no la cambió desde un inicio? La Corte dice, señor presidente, esto es inconstitucional. La pregunta es, ¿por qué no cambió desde un inicio? Eran otras las condiciones, probablemente. ¿Por qué no cambió la Constitución? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Regresa a la Secretaría de Seguridad Regresa Pública? a la Secretaría de Seguridad Pública y bien importante, dicen tener 130,000 miembros, 125,000 miembros de la Guardia Nacional, pero de los cuales... pues 90,000 son del Ejército, son de la Sedena. Vamos a ver qué sucede con esto. ¿Qué va a quedar de la Guardia Nacional? ¿Qué va a quedar de la Guardia Nacional? Porque muchos son miembros de la Sedena. Ahí se van a quedar, van a querer regresar estos miembros, elementos al Ejército o quieren ser guardias nacionales. Lo vamos a ver en los próximos 2 años. El presidente, como dijo López Obrador, dice, yo ya me voy. El problema será de los que vienen. Sí. Bien, Armando. Sí, mira, el presidente había dicho, había promovido que pues la Guardia Nacional debería ser civil, mandos civiles, pero también en ese tiempo él se manifestaba porque el Ejército regresara a los cuarteles. Cambió de opinión en un sentido y cambió en el otro. Porque en ese entonces el presidente, además era
congruente con la Constitución. Sí, claro. La Constitución prohíbe en tiempos de paz que el ejército realice labores de seguridad pública. Es el argumento central precisamente de la decisión que tomó hoy la Corte. Porque el ejército cambió la Constitución y ya puede participar en labores de seguridad. El ejército sí. Sí, ya. Y la Marina. La Guardia Nacional no. Sí, también. La Todos. Guardia Nacional como institución civil. Sí, nada más que ahora sin mando militar. Ya. Esa es la gran diferencia. La realidad de las cosas es que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recién estrenada, Norma Piña, se anota un nuevo triunfo frente al poder presidencial. Le gana otro round al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indiscutiblemente. Y No, pero no, yo no Es creo que esa es una manera de por ver ahí, las ¿no? bueno, es mi punto de vista. Ahorita con toda Para la, empezar, Vamos a con dejar toda que la termine Armando con su con toda la argumento. libertad del mundo Sí. me Bien, rebatas, vamos, Jesús, y tú también, vamos Víctor. a escuchar a Yo, Armando. yo sí. creo que sí. El presidente estaba pugnando porque se respetara hasta el 28 la permanencia de la Guardia Nacional bajo el mando del ejército mexicano. El hecho de que le hayan tumbado esa idea, para mí es una derrota. Yo no sé ustedes cómo la vean en otro sentido, pero es innegable que AMLO pierde esta batalla en el terreno constitucional. Y sin duda, pues, con sus repercusiones en el ámbito político. Esta acción, yo lo veo así de la Suprema Corte, es un claro también mensaje al Ejecutivo Federal de que, pues, sus deseos absolutistas de mando, hay un contrapeso que se va a oponer, está oponiendo, y ya ha demostrado valor cívico, valor jurídico, valor moral. Estos 8 ministros que se han opuesto, se están oponiendo ya y están generando un contrapeso importante en la República Mexicana, en México, en el país, frente al poder del presidente de la República. Bien. Jesús, Tú eres un cantautor y escribes canciones. y es periodista. ¿Te también, gustaría sí. que una de tus canciones más bonitas, mejor hechas, más sensibles, de pronto llegara otro y dijera, esa es mía? Pues en la Suprema Corte de Justicia hay ministros ponentes que llevan la deliberación del tema y hacen el tratado en el cual vas a estar a favor o vas a estar en contra. El ministro ponente fue Juan Luis González, no fue Norma Piña. No están peleando con el Ejecutivo. Mira, es que esta es una visión muy, digamos, muy para los que quieren ver como politiquería en cualquier lado. Los ministros no pelean contra el Poder Ejecutivo y los ministros no pelean contra el Poder Legislativo. No, porque se basan bajo las Simplemente reglas hacen legales. una valoración Se basan en la jurisprudencia, Jesús, en la jurisprudencia. Simplemente hacen una valoración jurídica de las cosas. Así es. Y respecto a ello se pronuncian, punto. El pronunciamiento de 8, de 11, dijeron que no era lugar lo que ya dijimos. Ahora, ¿esto qué lleva? Bueno, que esta institución va a regresar al mando civil con Rosa Isela. ¿Sí? Y ya. Sí, para bien Pues o para así es. mal. Punto. Así es. Aquí dice Lucas Smith, ¿cuál triunfo si no están jugando a las canicas? Más Exactamente. seriedad, por favor. Dice, Sí, no, no. es una competencia. Bueno, Sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí creo que es una derrota para el presidente, pero no creo que haya sido la intención de la Suprema Corte. No está jugando las vencidas la Suprema Corte. Ellos interpretaron la ley de una manera. Claro. Y sí es una derrota para el presidente, hay que decirlo, porque él apostaba a que pasara esto. Incluso tuvo algunos ministros que hicieron su ponencia en favor de los argumentos del presidente, que por cierto, los argumentos del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son, repito, siempre he dicho, la ley es lo que los jueces dicen que es, y el señor Saldívar dijo que el ejército y Sedena son instituciones civiles, no militares. Pues bueno, es lo que los jueces dicen que es, y ni modo, tan. es su interpretación, ¿no? Sí, pero Sí. bueno, la Sedena y Semar son civiles, es algo para estudiar, está bien, ahí quedó. Y no nada más es que pasa, insisto, lo que hay que ver es qué van a pasar con estos miembros de la Guardia Nacional que se han presumido hasta el cansancio que son 120,000, son 90,000 del ejército. Esto es bien importante. Hay que ver con qué número sale. Eso es lo más importante, ver con cuánta final, gente sí. se va a quedar la Guardia Nacional. Y muy Sí. importante también, ahí sí yo tengo una duda, yo creo que ahí nos tendría que ayudar un legislador. ¿Se acuerdan que aquí tuvimos esa discusión de si regresaban a los cuarteles? No, que si se iba 5 años más se iba. Así es. Sí. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, porque era un transitorio ahí que estaba. Que Hasta se el había- 2028 ahora. Sí, pero la pregunta es qué pasa con eso. No sé, algún legislador nos tendrá que decir si van a regresar o no, o si también queda ya anulado esa resolución que tuvieron, que fue también muy controvertida y polémica. Y si eso aplicaría, entonces tendría inmediatamente, Sí. se queda derogado, los miembros de la Guardia Nacional, que son miembros de Sedena, tendrían que regresar. A ver, Sedena. ahora aquí Lucas Smith hace una pregunta que me parece clave.
el terreno de los ciudadanos. O sea, él pregunta, ¿la derrota es para el presidente o para los ciudadanos? Esta medida beneficia al tema de la seguridad pública, o sea, tendremos mejores resultados en materia de seguridad con esta medida que ya no estará bajo el mando del Ejército, la Guardia Nacional, tendrá que estar como institución civil, ahora con seguridad pública y ciudadana, como se llama esta secretaría. Civiles retirados. Sí, tendremos mejores resultados. ¿Qué pasará con la Guardia Nacional? El presidente López Obrador ha dicho que va a pasar lo mismo que pasó con la Policía Federal, que terminó llena de corrupción, sí, todo lo que ya hemos atendiendo escuchado. la pregunta ¿sí? de este señor, Sí. Víctor, Sí. ¿de quién es la derrota para el presidente o para los ciudadanos? Es más para el presidente que para los ciudadanos. Para los ciudadanos, al contrario, yo lo veo en contraparte, en contrasentido. ¿Por qué? Porque lo interesante y trascendental de esta postura de estos ministros es que eso sucede en un momento en que la credibilidad en los órganos de impartidores de justicia del pueblo de México está pendiente de un hilo prácticamente. No hay confianza, no hay certidumbre, desconfiamos los mexicanos del Poder Judicial. En este sentido, yo creo que recuperan esa credibilidad, esa confianza en la autonomía de este poder, y el mensaje que yo veo es que envían los ministros es que la impartición de justicia da certidumbre a los mexicanos, se recuperan de alguna manera ese espíritu democrático y la confianza del pueblo de México en los aparatos de justicia. Bien, vamos a hacer una pausa en radio y regresamos, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, que bueno, pues pronto veremos resultados. Me parece que ahí tendremos que comentar algo más, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué se puede esperar? Si era mejor que la Guardia Nacional estuviera bajo el mando del Ejército, ¿sí? O bajo mando civil, en este caso bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Sí, vamos a ver en los hechos cómo va a operar esto, ¿sí? Si va a afectar también la coordinación de los mandos policiales en los estados, cómo se va a acomodar ahora todo esto. Bueno, pues eso debe traducirse en mejor seguridad. Dice el presidente que se cometieron un error garrafal los ministros de la Suprema Corte, y seguramente mañana va a tener más argumentos al respecto, pero pues ya está tomada la decisión. Vamos, ¿querías decir algo? Sí, vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí sin comerciales en redes, estamos hablando precisamente de esta decisión. Sí, vas a aventar una predicción. Bueno, ahorita vamos a ver. Regresamos después de la pausa en la mesa de análisis de Línea Directa. Línea Directa, información de verdad. Bien, Jesús. Sí, es que esto que comentabas al final es muy importante para darse cuenta que no es un error garrafal de los ministros de la Corte. Es que él no tiene la mayoría para cambiar la Constitución. Si la tuviera, hubiera cambiado entonces el texto constitucional y tal vez ahí la interpretación constitucional fuera otra, ¿no? Es decir, querer culpar entre ellos, me refiero a los políticos, ¿no? Sí. Los diputados también, los que aprobaron, ¿no? Van a salir diciendo que la Corte son unos vendidos, son 11 que se le entregaron al poder del pasado y Bueno, todo. 8. Y el presidente sí los 8, y luego el presidente dirá lo mismo y todo, pero al final de cuentas creo que al entender con madurez a nuestro Estado mexicano, tenemos que entender también que justo para eso están, para poder hacer contrapesos, y que no sea la voluntad de un solo hombre, de una sola Cámara o de 11 ministros. Eso es Juan. Gracias por darme la razón. Adelante, mejor. No, adelante, Juan, tú vas. No me lo estaba dando la No, dirección. sí, dale. Ok. Sí. Bueno, al final del día, creo yo que la Guardia Nacional, y ahorita me voy a aventar la predicción regresando al aire, la Guardia Nacional creo que será abandonada. Y ahorita voy a explicar el por qué. Incluso hasta jurídicamente haré mis argumentos. Creo yo que al presidente al final del día no le han salido bien sus reformas. Hay que decir que la reforma eléctrica también se la tumbaron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora esto de la Guardia Nacional, el plan también del INE, por ahí también se lo tumbaron. Entonces, poco a poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos que hasta ahorita es la única institución que se ha opuesto, o más bien opuesto, ha dado equilibrios al poder legislativo y al poder ejecutivo. Es la única institución que no le ha seguido, como se dice popularmente, el rollo al presidente. Sí hay voces diferentes y eso es de celebrar entre los mexicanos.
que dentro de nuestro Estado mexicano, al menos todavía quedan resabios de equilibrio. Eso es Armando. Yo creo que esta cirugía que practicaron los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al cuerpo, al ente de gobierno de México, ¿cuál es la cirugía? Un trasplante. Le quitaron un órgano importante, una parte importante a este cuerpo de gobierno para trasplantarlo a su lugar de origen, que es la Secretaría de Seguridad Pública. Al binomio AMLO-Sedena le arrancaron ese trozo de organismo importante. Pero yo creo, yo esperaría en mi calidad de simple mortal, un simple mexicano, que la Sedena debe entender que esta determinación de la Suprema Corte no es en contra de esa institución. Todos reconocemos el gran esfuerzo de los militares que están haciendo en pro de la seguridad del país. No va en contra de ellos, y mucho menos en rechazo a su gran esfuerzo que libran en la lucha contra la delincuencia. Yo creo que la milicia debe entender que los ministros solo buscan sustentar un Estado de Derecho constitucional. ¿Qué busca? Pues entregar parte del engranaje, ubicarlo, del engranaje de gobierno, que sea ubicado jurídicamente donde tienen que estar asignados y definidos sus espacios y obligaciones correspondientes. Eso es lo que se hizo con esta determinación jurídica de los ministros. No están peleando con nadie. Desgraciadamente es un tema tan delicado y tan importante como la seguridad del país. Se está politizando, siempre ha estado politizado, y eso es el daño que le hace. Dice Javier Valenzuela, lo bueno es que hay 3 poderes en México, dice, ejecutivo, legislativo y judicial. Autónomos, en este caso, pues la Suprema Corte de Justicia lo está demostrando. Y Javier Valenzuela dice también que se agarren los ministros, si no quisiera estar en sus zapatos, en su lugar. ¿Sí? Ahí vamos de regreso. Voy con eso. 5663. El sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Estamos de regreso en la mesa de análisis aquí después del corte. De aquí a las 7:30, los comentarios que nos llegan. Dice Javier Venezuela que se agarran los ministros, no quisiera estar en su lugar. El dueño de México se va a ir con todo en contra de ellos. ¿Quién es el dueño de México, Javier? Fíjate, Víctor, que yo respondiendo a la anterior pregunta del radio escucha, Sí. pues ya nada más preguntaría si es que creen que las policías civiles, como tal, están capacitadas para poder enfrentarse al monstruo que ataca a Salvatierra, o a lo que pasa en Ciudad Juárez, o lo que está sucediendo en muchos municipios de Quintana Roo. No, Sonora, o sea, ¿no? No sé, no sé si estos que festejan airadamente que el ejército se regresa a los cuarteles, No se va a regresar a los cuarteles, Jesús. van a poder estar en posibilidad con estos mandos civiles, ¿no? De provedísima Nadie los está tradición mandando a los como cuarteles, García Luna, discúlpame que te interrumpa. podrían estar en posibilidades de hacer frente a ese monstruo que tiene muchos años gestándose. Eso es en principio. Eso es. Bien, lo que pasa es que, ¿cómo va a quedar la Guardia Nacional? Es que yo todavía no le encuentro ni pies ni cabeza a este asunto. O sea, apenas estaba consolidando una estrategia de combate a la delincuencia organizada con más fuerza, bien o mal, pues se estaba pues haciendo lo mismo que con Calderón, aunque a algunos no les gusta la idea, pero pues la guerra contra el narco pues estaba ya configurando en varios estados, con más fuerza, con más presencia. Y ahora que pasa a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, primero, como decía Juan, ¿cuántos van ¿A regresarse? a regresarse? Porque muchos de ellos son militares. ¿Qué va a pasar? 90,000. ¿Se van con la Guardia Nacional o se regresan al ejército? Y si se van con la Guardia Nacional, ¿cómo se va a trabajar desde ahí a partir de esta separación? Y si efectivamente se va el mando militar, ¿quiénes van a estar al mando de esta corporación ahora? ¿Sí? Ahí va mi predicción. Yo creo que va a quedar como un cascarón vacío la Guardia Nacional, y le explico por qué. Jurídicamente ya el ejército puede combatir a la delincuencia, en la Constitución ya se lo permite. Y también lo voy a sustentar con números. Hoy lo presentó el propio secretario general Luis Crescencio Sandoval. La Guardia Nacional con 107,000 elementos en operativo. ¿Te refieres al secretario de Defensa? Sí, el secretario de Sí, Defensa. Con 107,000 elementos activos la Guardia Nacional, solamente tiene el 27% de las acciones en contra de la delincuencia. Con 99,000, el ejército tiene el 61% de las acciones.
¿qué creo yo que va a pasar? Que le van a pasar toda la estructura de la Guardia Nacional al Ejército. El Ejército va a seguir combatiendo la delincuencia, porque ya lo hace. El 61% de los resultados son del Ejército. La Guardia Nacional, con más elementos, solamente tiene el 20%. Entonces yo creo que va a terminar siendo un cascarón la Guardia Nacional ahí en el mando civil, y al Ejército lo van a dotar de muchas más responsabilidades que ya las tiene jurídicamente, y estos elementos van a empezar a regresar de a poco, y yo creo que Sedena va a terminar encargada al 100% de la seguridad. Y la Guardia Nacional ahí como un cuerpo pequeño, cuidando algunas instalaciones, y tan creo que así va a terminar. Bueno, pues que sí se tiene que Ya lo hacen. rediseñar en los hechos. El mando militar seguirá marcando la pauta en la lucha contra la delincuencia. Sí. Eso De manera en la definitiva. parte operativa no hay manera de que ¿cómo se llama la secretaria de Seguridad Pública? Rosa Isela Rodríguez. No hay manera de que desde la Secretaría de Seguridad Pública se asuman estrategias, que además el presidente no confía en el mando civil para una corporación como esta, lo ha dicho en varias ocasiones. No, pues así lo está manifestando claramente. Va a terminar siendo una corporación corrupta como fue la Policía Federal. Lo ha dicho en varias Pues es ocasiones. una creación del propio presidente de este sistema, Víctor. La Guardia Nacional es una creación de este gobierno. Sí, pero él lo que no pasa tiene es por qué no creer. lo puso en manos del ejército porque hay más disciplina, Es correcto. porque hay menos corrupción. Sí, mira, aquí lo que estamos ponderando no es tanto que le quiten el mando del ejército a la Guardia Nacional. Por supuesto ocupamos la coordinación de esos cuerpos tan importantes. El ejército, por supuesto, que va a seguir junto con la Marina combatiendo la delincuencia. Los cárteles son los que enfrentan con su fuerza, con su artillería, con todo. La Guardia Nacional va a ser coadyuvante, seguramente, de alguna manera van a estar coordinados, tienen que coordinarse. A cuidar el metro. Aquí, van a donde estar. sea, algo No. tienen que hacer. Pero aquí lo importante es, lo que yo pondero y lo que he reconocido, es el valor que tuvieron los ministros estos para enfrentar a un poder presidencial de la talla del de Andrés Manuel López Obrador. No se trata Yo nada de más eso. Sí, no. eso es, No. están demostrando que hay equilibrios de Tú poderes, dijiste, Víctor. no hay ningún enfrentamiento. No, ¿quién habló de enfrentamiento, señor? ¿Tú? No. ¿Tú No lo estoy estás diciendo? Para enfrentarse, bueno, dijiste. para enfrentar jurídicamente. lo que quisiste para, decir que es. para enfrentar jurídicamente una decisión, una intención del presidente de la República. ¿Para qué nos hacemos? No le hagan al tío Lolo, ustedes tampoco. No le hagas tú, No, porque no, mira, aquí no. es muy sencillo. No, A ver, no, tú ¿cuál? ya hablaste, permíteme, y Jesús, perdón, rápidamente, en 30 segundos. No hay ningún enfrentamiento. Jesús lo acaba de explicar. Abiertamente, Los, sí, pues, los ministros de la Suprema Corte lo que hacen es interpretar la Claro. Constitución y decir si esto es constitucional o no. Punto. Así es. Sí. Ahora, Así es. Porque fue, decía el ministro Pero siempre ha habido González, lineamientos presidenciales, Víctor. permíteme, La Armando. realidad de las cosas, porque no le sacamos la vuelta a ese hecho. Es una realidad en México. decía el ministro González Alcántara, resultaría en un fraude a la Constitución considerar que esa institución policial, o sea, la Guardia Nacional, conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial si sus integrantes son militares en activo. Contundentes, sí. Yo creo que no habría que limitar, porque no está, como dice Juan, cuidando solo el metro. Por respeto a la vida que perdieron aquellos que en cumplimiento del deber, por lo menos 3 altos mandos de la Guardia Nacional en diferentes estados del país, Víctor. Militares, Entonces, claro. Sí. Y estaban trabajando para la sociedad mexicana, Sí. y decir que nada más estaban cuidando el metro se me hace muy poco válido, ¿no? Al final de cuentas creo que esos hombres, como muchos otros más, no solo que fueron mandos, sino que estuvieron trabajando en la Guardia Nacional, dejaron la vida en el cumplimiento de su deber, Víctor. Y lo estaban haciendo por mandato del presidente, y hoy la Corte dice, bueno, en su interpretación van para otro lado, van para un mando civil. Así es. Entonces, yo al Sí. final de cuentas creo que es un tema muy importante. Aclaración. Sí. Yo en ningún momento dije que únicamente hacían eso. Lo que dije es, ¿qué van a hacer? Pues cuidar el metro, fue lo que dije. Si les van a quitar esa parte del combate a la delincuencia, ¿qué van a hacer? Pues cuidar el metro. Yo no dije que era la única cosa Ahora, que hacían. Y la- tampoco le falté el respeto, nada más para Sí. terminar. Yo lo que dije es, ¿qué van a hacer si se quedan reducidos y les quitan las atribuciones para estar combatiendo la delincuencia? Pues eso. Serán chiquitos y los mandarán a cuidar el metro. Fue lo que dije. No en estos momentos que nada más se dedican a eso. Tienen 109,000 elementos, lo ¿Con acabo de cuántos decir. se van a quedar? Esa es la pregunta. Sí, Y si se porque quedan con 10,000, ¿qué van a hacer? además, Cuidar el metro. Si el ejército dice, a ver, de estos, ¿cuántos son? 115,000, ¿cuántos son? 115,000, algo así. De la Guardia de la- Nacional, sí. 125. 125,000. 130. Si el ejército dice 90,000 son militares, se quedan en el ejército, pues francamente, prácticamente desaparece
la fuerza que tenía la Guardia Nacional. Que Ahora, están fallando el reclutamiento, ¿eh? pues bueno, sí Pues continúa sí, el reclutamiento. Pero han fallado porque habían dicho Sí. que iban reclutas ¿De qué cantidad se habló? de 175,000, pero, repito, no soldados, no militares, nuevos, y han fallado, son cerca de 90,000, son militares. Eso es Armando, cerramos 30 segundos. Si ustedes viendo la historia del país, vamos históricamente, siempre ha habido lineamientos de los presidentes de la República. Por eso yo hablaba en el sentido de que es una especie de confrontación. ¿A poco creen que va a aplaudir el presidente López Obrador esta decisión de los ministros? No, ¿Ustedes no, creen que lo va a claro aplaudir, que que va a estar muy contento con esto? Por supuesto Les que no. pregunto. Le ha aplaudido claro que otras, ¿eh? Otras resoluciones de la Corte las ha aplaudido. Sí. Ah, bueno, Pero vamos, la veamos. resolución de los ministros está más allá de los Hay que aplausos, esperar ¿no? mañana a ver qué dice en la mañanera, si aplaude o le reconoce o critica o Ya hoy les- muestra alguna Ya hoy les manifestación. dijo conservadores corruptos. Pero, Ahí está. pero los ministros de la Corte no viven ni de aplausos ni de No, abucheos, ¿eh? nadie ha dicho eso, por supuesto que no. Y tampoco es una confrontación de la Suprema Corte, que el presidente tiene toda la libertad de, Sí, de expresarse y calificar como él quiera lo que pasó hoy, por supuesto que la tiene, y tiene la tribuna para hacerlo. Pero los ministros resuelven conforme a lo que... A derecho. A sus facultades y a derecho. Completamente. ¿sí? Bueno, pues hasta aquí le dejamos, señores. Vamos a esperar reacciones. Jesús, gracias. Gracias, Juan. Nos Armando, vemos. muchas gracias. Es un gusto, muchachos. Y gracias a todo el equipo, la producción en todo el estado. Muchas gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión. Ya será miércoles 19 de abril. Y si algo pasa en las próximas horas, recuerden línea directa portal.com de nuestras redes sociales. Pásela bien. Línea Directa, información de verdad. Línea directa.